La posibilidad de convocar un plebiscito comenzó a instalarse en el oficialismo ante un eventual rechazo de la reforma constitucional de seguridad del gobierno de José Antonio Kast. La alternativa surge en medio de dudas por los votos disponibles para el Senado, donde el Ejecutivo cuenta por ahora con 24 de los 29 apoyos requeridos para alcanzar los 4/7. La idea genera debate dentro del propio sector. Arturo Esquela afirmó que no se puede descartar, mientras Iván Moreira advirtió que especular con ese escenario no es sano para la democracia. En paralelo, el Partido Nacional Libertario anticipó disposición a legislar, pero cuestionó el nuevo estado de excepción de seguridad pública por permitir restricciones de hasta 240 días. Sí, a ver, varias cosas que comentar, varios reveses. Estaba escuchando ayer, por ejemplo, la tesis de que esta reforma, a diferencia de lo que ocurre con la mega reforma de Quirós, que básicamente tuvo su principal cerebro de elaboración en Hacienda, en el caso de esta reforma viene digitada y aparentemente, y yo creo que hace mucho sentido, viene digitada del segundo piso. Es desde el segundo piso en donde se está elaborando justamente esta lógica, esta reforma de carácter de seguridad, y que justamente por eso está teniendo tantos problemas de carácter político. O sea, son justamente las cosas que emanan desde el segundo piso. Estamos hablando del señor Irarrázaval, del señor Valenzuela, que son las personas encargadas de campaña y que ahora aterrizan a cargos de gobierno, y que por ahí el mood no le ha cambiado tanto, y que de repente se lanzan con estas propuestas que están absolutamente del tejo pasado, especialmente lo que tiene que ver con el estado de excepción de 120 días prorrogable a 240 sin aprobación del Congreso y, digamos, con absoluta potestad del Poder Ejecutivo, en este caso del presidente de la República. Comentaba ayer también, escuchar en la jungla a Camilo Férez, que tiraba esto de que el gobierno tiene una tesis, una técnica, que es primero lanza una cuestión zafada. Un ejemplo, Jorge Quiroga apuntando al gobierno anterior y apuntando al ministro Grau, pero después esconde la mano. Entonces deja que los parlamentarios armen como el cagüín y mandan otros que están más zafados que las personas de gobierno a empujar, por ejemplo, una acusación constitucional, que fue lo que afortunadamente se cayó en el Congreso contra el ministro Grau, justamente por las razones que después Jorge Quiroz se desentendió. Dijo, no, que este informe, que yo nunca dije lo que habían dicho y qué sé yo. Bueno, al parecer estaría ocurriendo un poco lo mismo. Vamos a empezar a desarticular, porque son varias cosas. Uno es lo que estamos viendo en pantalla, que es la posibilidad, un plan de acción en caso de que esto se caiga en el Congreso. A ver. Espérate, sí, viendo que no tienen apoyo, no hay agua en la piscina, empujarían esto, que lo pueden empujar. Mira, lo que pasa es que esto están leyendo, pero yo creo que es una lectura equivocada y vamos a profundizar por qué. Lo que está leyendo, yo creo que esto lo está leyendo en el segundo piso y por eso lo empujan. Existe un escenario en donde no están los votos del Congreso y tiran una propuesta que en ningún caso es una propuesta de 29 votos en el Senado, que es lo que debiese aspirar si alguien de verdad tiene la intención de empujar una reforma de estas características. Yo tengo que apuntar a sumar, por ejemplo, a Matías Huevo, que era Calisto, y son los primeros en bajarse. Eso es una locura. Se empiezan a bajar también personas que uno esperaría que tuviesen mayor condescendencia, algunos libertarios, aunque ayer hizo una aclaración en la tarde Johannes Kaiser diciendo que ellos de todas maneras iban a votar a favor de la idea de legislar, pero de todas maneras necesitan los 29 votos. Entonces no están convenciendo a nadie para sumarse y lograr el objetivo. No, esta no es una reforma de 29 votos. Entonces ellos dicen, pero hay algo que no se está considerando. Cuando uno revisa la encuesta, en general la gente está de acuerdo con medidas como esta. Entonces lo vimos la semana pasada. Vimos algunas encuestas que te decían que sobre el 70% en algunos casos, incluso 80%, algunas de las medidas tienen adhesión de la ciudadanía. Y dicen, nosotros si tiramos una reforma de estas características, esto se va a aprobar. Hacen esa lectura que, digamos, a todas luces es una lectura simplista. Hay que ver cómo evoluciona. No necesariamente tiene que ver con darle potestad al presidente el combate a la delincuencia. Tienen que demostrar que las medidas que están proponiendo permiten combatir el crimen organizado y un montón de cosas. Pero sacan esta carta bajo la manga, que es la posibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Si es rechazada la idea de legislar, no se puede volver a debatir el tema durante un año. Claro. Al ser una reforma constitucional tiene eso. ¿Te acuerdas cuando pasó con los retiros? Que también pasaba por una reforma constitucional. Cuando se rechazaron los retiros, no se pudo presentar ningún proyecto de esas características hasta un año después,
y tuvieron esperando a Pamela Giles para volver a presentar un proyecto de esas características. Bueno, en ese escenario, en un escenario en donde este proyecto sea rechazado, se abre esta conversación que la tiro hoy día en la mañana el Mercurio, que viene en la página C3 del cuerpo, perdón, la página 3 del cuerpo C del Mercurio. No solamente con este título, sino que abajo con una serie de preguntas a distintos constitucionalistas que opinen. ¿Qué posibilidad hay de que, por ejemplo, llamen a plebiscito y que ese resultado del plebiscito sea vinculante? Claro. Que básicamente lo que se está sugiriendo acá, y hay ahí una discusión de abogados que es interesante, que hay que atender, pero básicamente lo que estamos viendo es básicamente este gobierno abriéndole la puerta a políticas que uno podría asimilar al chavismo. Sí, esto es como fueron los primeros en utilizar justamente, al menos acá en Latinoamérica. Sabemos que en Europa hacen plebiscitos hasta por la política mínima y se empujan y qué sé yo, pero de carácter político en Venezuela tuvo esa política, lo imitaron algunos países tipo Ecuador, tipo Bolivia. Y ahora estamos hablando de que es la política de la extrema derecha. En este caso es la política que al menos está evaluando José Antonio Kast. Es una política que da la sensación de que todavía no aúna, pero que muchos dicen, bueno, este es el as bajo la manga, finalmente. Algo que nadie se esperaba, que empujara desde el gobierno. Y que es peligroso, porque en el fondo también vuelve a darse esta discusión de una palabra que está de moda, que la están todos repitiendo, pero que tiene que ver con el carácter iliberal de este gobierno. O sea, cuánto se riñe con las instituciones, con la democracia, y cuánto termina empujando políticas como esta. Y eso es una conversación interesante. En paralelo, en el Congreso se está dando una conversación que, por ejemplo, si uno agarra el último tuit que lanzó Arturo Esquela, habla de que existe una suerte de acuerdo también con Andrés Longton en moderar la reforma del gobierno, presentar indicaciones conjuntas con RN, y entre ellos está diciendo acá que además de la agenda de seguridad, es que reducir de los 120 días a 30, que el presidente tenga que necesariamente consultar al Congreso y que además no tenga posibilidades, por ejemplo, de afectar las comunicaciones, que era parte de la reforma original. O sea, moderar, que algo que comentó ayer Danilo Herrera en Turno PM, que probablemente la trampa y cuando el gobierno gane es cuando, no, todos estamos diciendo que 120 días o 240 días es demasiado, y si lo achicamos, ¿cachai? Entonces ya se vuelve normal un nuevo estado de excepción, con otras potestades, con otros vínculos y tal vez más moderado si se quiere, pero se vuelve un poquito más razonable. Ahí estamos viendo el tuit de Arturo Esquela anunciando este acuerdo con Andrés Longton. Entonces hay cierta motivación. Además el gobierno quedó muy enojado ayer también porque estaban en discutiendo a qué comisión se va a ir la reforma constitucional. El gobierno solo quería que se fuera la comisión de Constitución. Pero empezaron a levantarse manos y dijeron, no, esto también tiene que pasar a la Comisión de Seguridad. Y esa era en algún momento la discusión. ¿Se va a Seguridad o se va a Constitución o se va a ambas? Finalmente se terminan yendo a ambas, pero en algún momento el senador Huechumilla levanta la mano y dice, no, esto también debería irse en defensa. Él es presidente de la Comisión de Defensa. Debería discutirse en defensa porque implica Fuerzas Armadas, qué sé yo. Y no había en general acuerdo, pero los pilló tan desprevenidos esa solicitud. Al mando ya no estaba Paulina Núñez, había salido en ese momento, entonces estaba Iván Moreira. E Iván Moreira pregunta así a viva voz, ¿debiese esto pasar a la Comisión de Defensa? Y como que los pilló todo un poco en estado de shock y nadie respondió. Entonces hubo unanimidad y finalmente la reforma constitucional va a pasar por 3 comisiones. Moreira pasando una máquina que nadie se esperaba. Una cosa increíble, algo que sacó ayer el diario La Tercera, relatando, digamos, esto. Le puso a propósito de esta serie de Netflix y el libro, ¿cierto?, de origen chino, el problema de los 3 cuerpos, en este caso, el problema de las 3 comisiones. Claro, el problema de las 3 comisiones. El titular que lanzó el diario La Tercera, justamente por esta máquina que pasó ayer Iván Moreira a contramano de lo que quería el gobierno, a contramano de lo que quieren los parlamentarios oficialistas, y no dándose cuenta en general que esto podría evidentemente
aletargar el trámite, un trámite que quieren que pase rapidito y colado por el Congreso. Así que nada, un escenario extraño, y también está lo que comentaba ayer, lo del Partido Nacional Libertario, que quiere que, digamos, entre los libertarios haya un adhesión a esta posibilidad de legislar, a la idea de legislar, a la aprobación en general de la reforma. Y que, digamos, ellos ya entrarían a meter mano cuando se empiecen a ver las políticas en detalle. Pero en general no están muy de acuerdo con meterle mano a la Constitución. Sigue ese miedo, ¿ah? Ese miedo a volver a reabrir, porque lo que hace finalmente José Antonio Kast es reabrir el debate constitucional, no solamente a nivel de reforma, a nivel de plebiscito. Si eso es lo que está en estos momentos en discusión. Algunos decían que esto podía ser la apertura justamente de avanzar sin mayor resistencia en políticas ultraderechistas y liberales, asemejarse a regímenes que por ahí no son los ejemplos de civilizados, caso Hungría, en fin, es lo que tiene muy preocupado, y a lo mejor personas como Tironi, que estuvo ayer acá y que defendió la idea de esto de que en general al presidente no le gusta que le digan de ultraderecha. Hay hechos que en algún momento probablemente pueden ser indesmentibles si se empiezan a aplicar políticas de estas características. Yo creo que es como un sector del periodismo que es tan prudencial que llega a ser desesperante. Tiene patos, tiene pico, hace cuacuá, es pato y no es gato. Es que ¿sabes qué? ¿Por qué todo el mundo tiene como de ser como, no, hay que ser prudente? Es que, mira, parece que es de ultraderecha, parece. Yo creo que puede ser injusta la comparación, ¿ah? Pero si uno hace, por ejemplo, la lectura de lo que ocurrió con el régimen nazi, con Hitler, en general Hitler, en su inicio sobre todo, jugaba mucho esa ambigüedad. Entonces, muchos se preguntaban, uno revisa la prensa de ese momento, no solamente la prensa alemana, la prensa internacional, de cómo se percibía lo que estaba empujando Hitler y el partido nazi en la Alemania. Y todos lo veían un movimiento nuevo, un movimiento joven, un movimiento ultra, si se quiere, pero siempre jugó como con esa ambigüedad, como con la regla de la democracia en un momento, claro, hasta que ya no. Si eso es, po. Y el tema es estar aquí vigilante y atento a lo que puede ocurrir justamente con José Antonio Kast, que es lo que debería estar preocupando prácticamente a todos, no solamente a los turninos que nos están siguiendo ahora, sino que en general a toda la sociedad. Entonces, son situaciones que debiesen tenernos bastante alerta, porque el país puede cambiar radicalmente con estas políticas avanzando. Eso es lo peligroso. Y hay algo interesante. Probablemente las reformas que ejecutan personajes como Milei son sobre la economía. Pero estas son reformas que atentan contra la sociedad. Contra la sociedad, contra la política. Claro, la institución. Y la Constitución. Eso es una conversación en distintas escalas. Que fue votada 2 veces para mantenerla. Te puede gustar o no, pero fue la que se votó 2 veces para mantenerla. Entonces, el lunes creo que fue, o el martes, estuvo acá Rodrigo Rettig y él decía, mira, ¿sabéis qué? Si a mí me preguntaban hace 2 semanas si José Antonio Kast, por ejemplo, propondría un proyecto de reelección para justamente reelegirse a sí mismo, yo te decía, no, ¿sabéis que yo creo que Kast es un demócrata, por ejemplo? Claro. Pero con lo que está presentando ahora, a mí no me extrañaría que lo que tengamos en 1 año más, en 2 años más, sea justamente un proyecto de reelección. También somos todos pelotudos. Este tipo iba a Hungría. Sí, es que sí. Y decía que era su ejemplo. Su modelo era Víctor Orbán. Perdón, me acaba de llegar un flachazo a la cabeza. Entonces, claro, dentro de todo esto se va pareciendo. Probablemente no se parece más a Orbán. Sí, pues no, sí, pues juega con esto como gobierno o referencias iliberales del extranjero, entonces es peligroso. Acá comentan esto está a punto de entrar a la crisis de la República de Weimar, que fue como la antesala del régimen nazi en Alemania. Y sí, o sea, a ver, es injusto porque todavía no ocurre. Ayer cuando hablaban con Rocío Monte decía, es algo que estamos a la expectativa de ver cuál es el camino que toma. Pero evidentemente está todo en manos de Kast. Entonces, es tremendo. Ahí, todo medio atragantado con esto. Sí, es un día para atragantarse, preocuparse y poner ojo a lo que está pasando en la actualidad.